Muy buenas tardes. Junto a mis compañeros Roberto Bentancur, Benjamín Polanco, José Tori, Benjamín Paliñir y les habla María Pía Sáez, integrante del grupo número 2, presentaremos el avance 2, dimensionamiento de una red hidráulica. Como introducción, se realizó el análisis y dimensionamiento inicial de una red hidráulica para una vivienda ubicada en la región de la Araucanía, provincia de Cautín, Padre Las Casas, ubicada en las coordenadas que se ven en la presentación. Además, podemos observar en la figura 1 una fotografía del sector de instalación hidráulico. Por otro lado, en el avance 1 pudimos identificar los parámetros a utilizar, los cuales son la presión mínima de servicio de las tuberías de distribución, a 147 kilopascales, la presión mínima en grifos de red a nivel de terreno, a 147 kilopascales, y la velocidad máxima en tuberías y sus elementos complementarios a 3 metros por segundo. Por otro lado, identificamos los caudales mínimos, los cuales son requeridos tanto en la cocina, baño, lavadero, llave de riego y calefón, donde aplicamos la norma NSH 2485, considerando nuestra situación actual, obteniendo nuestro caudal máximo probable, correspondiente a 51,092 litros por minuto. Luego tenemos el diagrama de cuerpo libre de nuestro proyecto, el cual nos permite visualizar la disposición y recorrido de las tuberías, artefactos y componentes principales de nuestro sistema. Nuestros objetivos del proyecto, especialmente nuestro avance 2, primero es calcular el diámetro comercial óptimo de la tubería para la instalación hidráulica seleccionada, considerando y analizando las pérdidas de cargas que se presentan en el sistema, además de dimensionar y seleccionar las bombas hidráulicas más adecuadas del mercado, teniendo en cuenta las pérdidas primarias y secundarias de nuestro sistema, y así recomendar modelos comerciales que cumplan con los requisitos técnicos. A continuación, se presentará el método de obtención para las pérdidas primarias, las cuales están definidas por la siguiente expresión. En específico, la fórmula de Farr-Whipple-HCO según la norma chilena 2485, donde esta ecuación es válida para cualquier tubería menor a 100 milímetros de diámetro, donde se entrega la pérdida unitaria en metro sobre metro, o sea, de forma dimensional, por lo cual, para obtener la pérdida como tal, es necesario multiplicar por la longitud de la tubería. Otro aspecto que cabe resaltar es que para la obtención de los primeros valores de pérdidas, se realizó el cálculo del diámetro considerando la velocidad máxima por norma como el caudal de salida en la línea correspondiente. Además, para el cálculo de pérdidas totales se considera el tramo más desfavorable por la longitud de tuberías, que correspondería desde el punto de aspiración hasta la salida de la ducha por lluvia. En específico, a continuación se pueden observar los distintos valores obtenidos de forma inicial, o sea, considerando este diámetro teórico por el cálculo del diámetro obtenido previamente. Además, se puede observar el valor final de las pérdidas primarias, donde se consideran los diámetros comerciales para el cálculo. Con una comparativa rápida, se puede notar que las pérdidas disminuyen de forma significativa, esto a causa del cambio en la velocidad, ya que se considera un área mayor a la teórica. A continuación, se puede observar la expresión utilizada para obtener las pérdidas secundarias del sistema, donde se utiliza la expresión dada por Jason-Williams según la norma chilena 2485, donde las pérdidas secundarias dadas por accesorios están definidas por una constante K, que corresponde a cada tipo de accesorio, una velocidad de escurrimiento, que es básicamente la velocidad del fluido en metros sobre segundo, y la aceleración de gravedad. Esta expresión entrega de forma directa el valor de pérdida en metros. Numéricamente hablando, a continuación se encuentra un resumen de los diversos tipos de pérdidas secundarias, donde en primer lugar tenemos la tabla 2, que corresponde a las pérdidas por codo en el tramo inicial, donde se considera una constante de 0.9, una cantidad de 6 codos en este tramo y una velocidad de pérdida de 0.4, pero para el cálculo se utilizó el valor obtenido mayor en el sistema, que en este caso es 1.3 metros sobre segundo, dando una pérdida secundaria de 0.05 metros. En el caso de considerar la velocidad más baja. En cuanto a las pérdidas dadas en el siguiente tramo, se consideran dos codos de 90 grados. Estos nuevamente, para el cálculo, se consideran la velocidad de 1.3 metros sobre segundo, obteniendo el siguiente valor. En tercer lugar, tenemos las pérdidas dadas por la T, esto con la dirección del fluido en sentido continuo, con una constante T de 0.6, considerando una cantidad de 6 conexiones en T. Nuevamente, para el cálculo, se consideró una velocidad de 1.3 metros sobre segundo.
En cuanto a las pérdidas dadas por la válvula compuerta, esta corresponde a la válvula utilizada para la ducha tipo lluvia, donde rápidamente se consideró la constante como 0.2, una cantidad de 1 y la velocidad máxima dada por el sistema. Acá rápidamente se puede notar que los valores de pérdidas secundarias son mucho menores que las pérdidas primarias, lo cual es lógico y se coincide con la teoría. Cabe destacar que para el cálculo de estas pérdidas secundarias se desprecian las pérdidas secundarias por variación de diámetro en las diferentes secciones del tramo crítico que seleccionamos. Para determinar los diámetros comerciales de la tubería, se utilizará la definición formal de caudal, la cual es área por velocidad, donde el área será la sección transversal de nuestra tubería, es decir, pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. Según la norma chilena 691 del año 2015, la velocidad máxima permitida es de 3 metros por segundo. Además, comparando estos datos con los catálogos de tuberías de PVC de Johorvex y de Dimaco, se obtuvieron las diferentes dimensiones de las tuberías. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se calcula que para cada tramo el caudal es distinto, por lo que la sección transversal es distinta teniendo en cuenta la velocidad máxima establecida por la norma, obteniéndose los valores que se muestran en la siguiente tabla. Recordando que el caudal máximo teórico probable de la bomba es de 51,09 litros por minuto, que la velocidad máxima establecida por la norma es de 3 metros por segundo, se puede obtener que el caudal para los diferentes accesorios es el que se muestra en la tabla número 7. Donde también se muestra que el caudal máximo es de 51,09 litros por minuto aproximadamente. Para determinar la altura de la bomba, se realiza un Bernoulli en nuestro tramo más crítico, utilizando datos y constantes aproximadas según lo estándar, de densidad, gravedad, presión, velocidad, etc., como se muestra en la tabla de la izquierda. Además, como se mencionó anteriormente, se utilizarán las pérdidas secundarias ya calculadas, como se muestra en las tablas 9, 11 y 10, para así obtener los datos resumidos de la tabla 12, con los cuales se puede obtener que la altura teórica es de 42,9 metros aproximadamente, y la altura teórica considerando la velocidad máxima, es decir, sin considerar las dimensiones que nos ofrece comercialmente estas empresas, es de 43,09 metros. A continuación, calculamos la potencia hidráulica del sistema. Para esto, se utilizó la fórmula que se ve a continuación, en donde Q es el caudal del sistema, ρ es la densidad del fluido, G es la aceleración de gravedad, y hb es la altura teórica con la velocidad máxima del sistema. Cuando reemplazamos los datos que tenemos en la tabla número 13 en la fórmula ya descrita, nos da que la potencia hidráulica del sistema es de 359,35 watts, aproximadamente 360 watts. Esta es la mínima energía que necesita el fluido para que el sistema funcione correctamente. Dentro de los accesorios que necesitaremos en nuestros sistemas de control, encontramos al controlador electrónico de presión de 2 HP, del modelo CPE 116A, de la marca Power Pro. Este controlador tiene unos parámetros de voltaje de 220 a 230 volts. Trabaja a una fase, con una frecuencia de 50 Hz. Tiene una presión máxima de 10 bar, con una potencia nominal de 1,5 kW y una corriente nominal de 16 amperes. Este controlador electrónico va justo después de la salida de agua de la bomba. Este controlador lo que hace es medir la presión que tiene la línea de agua del sistema y detecta cuando la línea cae hasta cierto nivel, y cuando la línea llega hasta ese nivel le manda una señal al motor para que éste se active y así la línea mantenga esa presión óptima de trabajo. Para continuar, se realizó la selección de la bomba de nuestro sistema. Para esto se utilizó una bomba tipo multitapa de la marca Pedrolo, modelo 2 CPM de 25 a 14 amperes. Como se puede ver en el gráfico de la curva característica de la bomba, esta bomba cumple totalmente con los requerimientos de nuestro sistema. Y las características de esta bomba son, bueno, por su parte el motor eléctrico tiene un voltaje de 220 a 230 volts, tiene solo una fase, trabaja a una frecuencia de 50 Hz, tiene una velocidad de rotación de 2900 RPM, tiene una potencia nominal de 1500 watts, y a su vez una corriente nominal de 10,5 amperes. Este motor es un motor monofásico, por lo cual trabaja con condensadores. El condensador que lleva este motor es un condensador de 45 microfaradios y con un voltaje de 450 volts. Por su parte, la bomba tiene unos parámetros de caudal de mínimo 20 litros por minuto y máximo 100 litros por minuto.
En cuanto a la altura mínima de la bomba son 32 metros y la altura máxima de la bomba son 67 metros. Con esto podemos saber que los requerimientos eléctricos para nuestro sistema son una línea monofásica que nos dé 220 volts, que tenga una corriente de 10,5 amperes y que esté a una frecuencia de 50 Hz. De los resultados obtenidos en el cálculo de pérdida de carga, las pérdidas primarias fueron las que presentaron los mayores valores, principalmente en los tramos de mayor distancia, demostrando esto la importancia de conocer la longitud y el caudal en el diseño. Para los diámetros comerciales seleccionados, en la mayoría de la red seleccionamos tuberías de PVC de 25 milímetros de diámetro exterior, y para el sistema del Calefón, tuberías de cobre de media pulgada, considerando siempre que la presión máxima no supere a las indicadas por los fabricantes. Considerando las pérdidas de cargas, se realizó el cálculo para obtener el diámetro comercial más adecuado, garantizando que las normativas vigentes tanto de velocidad y de presión se cumplan. Además, se realizó el cálculo hidráulico, en donde se seleccionó la bomba, la cual fue una de la marca Pedrolo del modelo 2CPM, la cual se valida mediante su curva característica, la cual demuestra su capacidad para suministrar lo requerido en tanto a caudal y altura. Para el dimensionamiento del sistema se seleccionó un controlador de presión, el que asegura el correcto funcionamiento y además de un funcionamiento automatizado de la red hidráulica. Para finalizar, nuestras referencias bibliográficas, en donde destacamos las normas chilenas que utilizamos, la NSH 00691 y la NSH 2485, además de algunos manuales y catálogos que utilizamos para llevar a cabo nuestro proyecto.